Hola, ¿qué tal, Debs? En el día de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues bien, vamos a heredar un widget existente, en este caso el widget Phone de Odoo, ¿vale? Para ello, vamos a emplear varios hooks, el useRef, el useState y el useService, así como otras utilidades como lazyload, el cual vamos a utilizar, o sea, vamos a cargar una biblioteca externa que se llama INT, o sea, International Telephone Input, ¿vale? El cual lo que vamos a hacer es estar agregándole esta feature, esta utilidad, ¿ok? Vamos a extender el widget existente de font de Odoo, el cual le vamos a agregar, por ejemplo, Unit, ¿ok? Estados Unidos, ¿ven? Y vamos a validarlo, validar que funcione. Por ejemplo, le vamos a poner 3 y si le damos validate, ¿ven? Ya no funciona. O sea, la validación o sea, es inválida la validación, ¿ok? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Para ello, después de la intro, continuamos. Para el desarrollo de nuestro video, vamos a estar utilizando Visual Studio Code como editor de texto y para los que utilizan este editor, pueden trabajar con cualquier otro, ¿no? Pero para los que utilicen este editor, no es necesario, pero sí recomendable la extensión Audio Shortcut, el cual vamos a estar empleando sus snippets más la creación de ficheros de manera automática. ¿Ok? También vamos a estar ocupando la extensión Odoo IDE, que nos va a ayudar con el completado inteligente. ¿Ok? Ambas extensiones en el canal pueden encontrar videos de cómo configurarlas y lo que ofrece cada una. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a comenzar con la creación de nuestro addon. Vamos a crearla por acá. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿eh? Yo le voy a poner Odoo Tips, versión 17, y va a tener assets, ¿ok? ¿De acuerdo? Mm, Adicionalmente a eso vamos a configurar el archivo manifiesto, o el manifest, ¿ok? O de hecho vamos a dejarlo en blanco. Vamos a dejarlo en blanco. Aquí vamos a poner que cargue todo lo que esté en la carpeta component que no hemos creado aún, pero nuestro Odoo Shortcut la va a crear por nosotros, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, volvemos aquí al Odoo Explorer que crea el Odoo Shortcut, ¿ok? Y ya tenemos nuestro addon por acá, listo para comenzar. ¿De acuerdo? Esto lo podemos cerrar ya. Y vamos a comenzar eh, a crear la estructura, ¿ok? Le damos aquí en Odoo JavaScript File, en Component, y nos vamos a crear un componente, el cual le vamos a llamar INTelephone Field, ¿ok? Ese es el nombre que va a tener, es el tipo field, ¿vale? Ya él aquí nos creó la estructura de carpetas. Esta es la carpeta component. O sea, todo lo que esté adentro de la carpeta component lo va a cargar según lo hemos descrito aquí en el manifest. ¿Ok? Todo lo que se encuentra aquí, él lo va a cargar automáticamente. ¿Vale? Vamos a darle. Vamos a ver qué tenemos por aquí, por el JavaScript.
por acá dejamos la plantilla. Ya el Auto Shortcut se encargó de generarnos la plantilla. Esta plantilla es la misma. Esta plantilla, ¿ok? ¿Vale? Esto no lo vamos a ocupar, ya que va a ser, o sea, ya la que vamos a hacer no es uno nuevo, sino lo que vamos a hacer es heredarlo. Esto no lo vamos a ocupar, no lo vamos a ocupar y nos vamos a crear una nueva variable, ¿ok? El cual va a cargar nuestro componente. ¿Cuál es el componente? Bueno, pues la clase que hemos definido por acá, ¿no? ¿Ok? Y este objeto es el que vamos a registrar aquí. Este va a ser el nombre con el que se va a identificar el widget, ¿vale? Que es el que vamos a heredar, el widget phone. Aún no hemos heredado nada de component, ¿ok? No hemos heredado nada de component por ahora. Vamos a importar component de aquí, por ahora, ¿vale? Si todo ha ido bien, nos vamos aquí a nuestra extensión, arrancamos el servidor, ¿ok? Volvemos aquí, ¿vale? Nos vamos a contacto, que es donde está nuestro widget phone. Vamos a ejecutar las herramientas de desarrollo. Y aquí, como ven, este campo phone tiene un widget que es el widget phone, ¿vale? Pero ya esto tiene una herencia. Entonces, en este caso, si vamos a las herramientas de desarrollo, y nos vamos a las herramientas de desarrollo, y nos vamos en la extensión de DevTools, perdón, nos vamos a dar cuenta que cuando le marquemos por acá, vamos a tener este form field. Ese form field es una extensión. Ya está heredando el widget form, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a heredar es el form field original, ¿de acuerdo? Pero para eso debemos localizar para poder localizar el form. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo marcamos, le damos clic aquí, ¿vale? Y él nos va a localizar el archivo, ¿de acuerdo? El archivo donde está definido el form field, ¿ok? Pero lo que nos compete es buscar el form field original, que de hecho está en el mismo archivo, ¿de acuerdo? Este es el archivo, ¿vale? De hecho, vamos a copiar esto de aquí. Nos vamos a copiar, vamos a ir al editor, vamos a ejecutar eh, comando Shift P o Control Shift P en caso de ser Windows. No, quitamos el mayor que y copiamos el font field, ¿ok? Este es el archivo y nos va a llevar directamente a la implementación de ese archivo que teníamos, que de hecho si nos vamos al explorador nos va a nos va a- al, nos lleva al fichero en la ubicación donde se encuentra, ¿ok? Que es en este caso en el add-on web, en los archivos estáticos src view y field. Y aquí están todos los widgets del core de Odoo, ¿ok? ¿Vale? Entonces aquí en el core de Odoo está el font y vamos a estar heredando esta plantilla y vamos a estar heredando esta clase, ¿ok? Para ello vamos a copiarnos este font field, esta clase que es la que en sí vamos a heredar y debemos importarla. Ya esta importación no nos interesa, pero vamos a dejarla ahí por ahora. Este font field, ¿cómo lo podemos importar? Bueno, en el caso si tuviéramos instalado Auto Shortcut, que por eso le dije que no era necesario, pero sí bien recomendable, porque vamos a estar utilizando un feature que tiene este add-on,
este plugin. ¿Ok? Le damos al clic derecho al el fichero JavaScript en Audio Shortcut y aquí nos vamos a valer de de obtener la ruta de importación. ¿Ok? Get path. Ahí lo copió en el portapapeles. Nos vamos aquí al fichero donde vamos a heredar. Pegamos y automáticamente ya nos trajo la ruta. Y aquí lo único que debemos hacer es referenciar el font field. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo claro. Ahora, también para que se pueda, para que podamos visualizar ya directamente la herencia de este eh, segundo, vamos a ponerlo aquí en la consola, hacer un poco de limpieza, para que se pueda ya mostrar ya aquí, lo que debemos hacer es cambiar el widget font, en este caso font field, por el que o el que vamos a crear, ¿ok? El que vamos a heredar. Para ello, tenemos que hacer una herencia aquí, una herencia de la vista, ¿ok? Para ello nos vamos a ir a nuestra extensión y aquí le vamos a dar encima del addon a a este icono verde, ¿vale? Y le vamos a dar View Inherit. ¿Qué modelos es o sea, qué modelo es el que vamos a estar ocupando? Vamos a ver, el modelo este de aquí es ResPartner, ¿ok? Este es el modelo que debemos poner allá, ¿vale? Vamos a volver. Este es el modelo que vamos a poner. Le damos Enter. La vista que vamos a heredar es la vista formulario. Le damos OK. Y automáticamente ya él nos crea la estructura de herencia o sea, el template de la vista, ¿ok? Y sin nosotros hacer nada, ya automáticamente nos importó, ¿vale? Nos importó esta vista sin intervención nuestra, ¿ok? Ya solamente utilizando el load shortcut es suficiente. Nos vamos a ir a la implementación. Esto no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poco de limpieza por acá. ¿Vale? Esto va a ser así. Esto no. Ok, el modelo es este. Y si tienen instalado el ODUIDE, él le va a completar por acá. Ok, él le va a hacer un completamiento, pero les voy a enseñar cómo lo deben hacer si no lo tienen. O sea, si usan Parchar, otro tipo de editor, ¿no? Para ello, arrancando las herramientas de desarrollo, aquí nos va a dar, nos vamos aquí al Technical y le vamos a decir Edit View Form. Ese Edit View Form, él tiene aquí un External ID, ¿ok? Ese es el que vamos a copiar. Ese es el que vamos a copiar y es el que vamos a pegar acá, ¿vale? Si tuvieran instalada la extensión, bueno, es simple. Les van digitando, le ponen View, Partner y automáticamente les va a completar, le va a hacer un completamiento, ¿ok? Vale. Ahora, esto lo vamos a borrar y vamos a utilizar un snippet de Audio Shortcut. El caso va a ser el tipo atributo, porque lo que vamos a cambiar es el atributo widget, ¿ok? Vamos a cambiar el widget. El widget que vamos a cambiar o sea, el atributo que vamos a cambiar es el widget. En segundo, este de aquí, el valor que tiene esto es el que el que estamos creando, ¿ok? Vale, ahí quedó. Sí, claro, tenemos que poner aquí, de hecho, vamos a hacerlo más simple, del tipo field y este es name. Y aquí eh, el campo se llama font. Automáticamente el ODUIDE nos va a dar una, una referencia, ¿ok? Entre el modelo, entre plantillas, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que el campo es font y tiene un atributo widget, que en este caso es font, ¿ok? Nosotros lo hemos cambiado a INTL font, que es el que vamos a estar ocupando. Vamos a hacer lo siguiente. El setup que va a llamar al super. Ok, al super setup.
¿vale? Ahí quedó. Ahí está llamando al Super Setup. Vamos a hacer un mensaje de consola. Vale, y vamos a arrancar nuevamente el servidor para darnos cuenta de que efectivamente está heredando, ¿no? Vamos a refrescar esto. Ok, y si ven aquí, Inherit Widget Phone, y esto ha cambiado. De hecho, no tiene nada. ¿Por qué? Porque la plantilla al cual refiere está vacía. ¿Vale? Ahora, de hecho, esto ya lo podemos cerrar. La plantilla que tiene está vacía. No hemos hecho nada. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir al fichero FontField del core de Odoo y vamos a ver la estructura que tiene la plantilla que renderiza. Vale, de acuerdo a esto, esto tiene un input, ¿ok? Tiene un input. Y por acá abajo hay otra plantilla que es una herencia de esta de aquí arriba, ¿ok? Que es es el widget form field de que las había mencionado, que lo que hace es una herencia. Nosotros lo que vamos a hacer es copiarnos todo esto. De hecho, vamos a volver aquí a la plantilla. Esto lo podemos poner aquí. Esto vamos a hacer un poco de espacio. Ok, y esto lo ponemos en el lateral. Y vamos a ir trabajando así para que vayan viendo qué es lo que tenemos y cómo podemos ir mejorando esto, ¿no? Em, Esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner así, ¿ok? De hecho, esto no es necesario, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Ya automáticamente él nos está heredando, ¿de acuerdo? Él nos está heredando esta plantilla, ¿ok? Esto lo vamos a copiar también y vamos a hacer un par de cambios. Sobre todo aquí. Aquí vamos a quitar esto, no nos hace falta. Las clases las dejamos. Las clases las dejamos y este form, esto en vez de call le vamos a llamar validate porque vamos a estar validando el campo, ¿vale? Esto lo vamos a estar validando. O sea, me paro encima del elemento input y todo lo que esté fuera de la caja de entrada, le vamos a agregar un icono nuevo. Vamos a ver cómo se ve. Ya esto lo podemos cerrar. ¿Vale? Esto lo podemos cerrar. Vamos a arrancarlo nuevamente y vamos que tenemos. Ok, ya nos muestra el campo y ya tenemos aquí un icono nuevo con un validate, ¿ok? Que no hace nada por ahora, ¿no? Por ahora. Ahora lo vamos a estar viendo. Ahora, como les hablé en inicio del video, ya tenemos lista la herencia del widget. Ya podemos hacer uso de la carga de los elementos. Esto ya lo podemos cerrar todo lo referente al core de Odoo. Ya tenemos nuestra plantilla lista para la herencia. De hecho, ya estamos heredando ya el widget. ¿De acuerdo? Tenemos la plantilla y tenemos el componente en JavaScript. ¿Vale? Ahora, vamos a estar ocupando esta biblioteca externa, ¿vale? Que es International Telephone Input, el cual vamos a ver, o sea, nuestro phone se va a ver prácticamente así como lo dice su documentación. Si bajamos en la documentación, tenemos que hay que cargar un CSS, este CSS y este JavaScript. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizando dos utilidades de Odoo de los assets. ¿Ok? Vamos a darle, de hecho, vamos a copiarnos. No, vamos a duplicar esto. Y esto va a ser web del core. ¿Ok?
Del core, del módulo web, en el core, en la carpeta asset hay dos utilidades. ¿Cuáles son las dos utilidades? Load JavaScript, que como su nombre lo dice, ¿vale? Y ya se pueden imaginar lo que hace. Adicionalmente a eso, por acá vamos a bajar aquí. Y adicionalmente a eso debemos cargar del O, debemos cargar lo que vamos a utilizar varios hooks y dos funciones del ciclo de vida del componente. En especial el onWheel start, ¿vale? OnMounted. Ahora lo explico, ¿no? El useRef, el hook useRef, el useState. Y por ahora lo vamos a dejar ahí, ¿no? También, de hecho, vamos a dejarlo ahí. En onWheelStart, eh, lo que hace, o sea, el ciclo de vida del componente, onWheelStart es una función que recibe como parámetro un callback. ¿Ok? Recibe como parámetro un callback. Vamos a borrar todo esto. ¿Vale? Y onWheelStart se ejecuta, o sea, es el evento no, el ciclo perteneciente, es una función perteneciente al ciclo de vida del componente y se trata de cuando el componente está cargando, ¿ok? Cuando el componente está recién inicia, él va a hacer ciertas cargas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, precisamente hacer la carga de este CSS y este JavaScript. Nosotros vamos a utilizar el CDN por ahora, por el momento vamos a utilizar el CDN, pero nosotros eventualmente lo vamos a agregar de manera offline, de manera como lo tienen mucho usado en Odoo, a través de la carpeta lib, lo vamos a incorporar ahí para, por si tenemos algún problema en la red, esté disponible siempre el archivo, ¿no? Pero por ahora nos sirve que tengamos la carga por CDN, ¿ok? Vamos a cargar con load CSS, precisamente el CDN CSS que tenemos por acá. Y adicionalmente a eso, tenemos que esperar, o sea, tenemos que hacer asíncrono la carga de este JavaScript, asegurándonos así de que tenga, de que se cargue correctamente, ¿no? También debemos cargar el archivo JavaScript, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede. Vamos a arrancar nuevamente la aplicación, disculpen, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, vamos a arrancar, vamos a reiniciar. Reiniciamos, nos vamos a Network y aquí en JavaScript, de hecho vamos a quitar todo esto y volvemos a cargar. Filtramos por JavaScript y efectivamente aquí tenemos la carga del JavaScript. Y en el CSS también tenemos la carga del CSS. O sea que en nuestro fichero, o sea, en nuestro entorno se está cargando tanto el CSS como el JavaScript. ¿Vale? Ahora, en el onMounted, que se trata de otra función del ciclo de vida de la aplicación, se trata de cuando ya el componente ha sido cargado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, nos vamos a la documentación y lo que hay que hacer es cargar ya la funcionalidad en sí. Primero que todo hay que seleccionar el elemento. ¿Qué elemento es el que vamos a seleccionar? El input. Este input es el que hay que seleccionar. Pero, si nos vamos a la plantilla, a la implementación de la plantilla, nos damos cuenta, esta es la implementación que tiene Odoo, ¿vale? Nos damos cuenta que este input ya está marcado con un tref, ¿ok? Que lo que hace es referencia, o sea, referencia este input. Por lo tanto, lo podemos recuperar con el hook useRef, que para eso es recupera un elemento que ha sido marcado previamente en la plantilla, en el QWeb en este caso,
con la etiqueta tref. Y lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la implementación del JavaScript y aquí vamos a crearnos una variable que le vamos a llamar font, ¿ok? Para referenciar la etiqueta HTML. De hecho, vamos a llamarlo input, font input. Y aquí vamos a hacer uso del useRef que habíamos importado anteriormente de O, ¿ok? UseRef recibe como parámetro un string, y el string que recibe como parámetro es el que tenemos seleccionado, o sea, lo que está dentro del tref. Esto lo copiamos y es lo que vamos a poner aquí. Ya esto lo podemos cerrar, no nos hace falta. Y ya tenemos seleccionado el elemento, o sea, este elemento, ¿ok? Ya tenemos referenciado este elemento. Vamos a volver a la documentación. Ya hicimos este previo paso, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, adicionalmente a eso, nos vamos a crear una variable de estado para hacer reactivo el componente, utilizando el useState que ya habíamos importado. Y aquí lo que vamos a hacer es trabajar con, vamos a crear una variable reactiva, el cual va a tener como valor por ahora un defined. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues una vez que tenemos una vez que ha sido cargado el elemento, lo que vamos a hacer es llamar al init, un segundo, a esta variable de estado, y lo vamos a poblar de elemento, ¿ok? Eso va a ser igual a lo que tenemos en la documentación aquí, que es la salida de esta función, ¿ok? Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué va aquí? Ahí va también la carga de un JavaScript, de utilidad que tiene esta biblioteca. Que si nos vamos un poco más arriba, vemos el CDN está aquí. Copiamos ese CDN. Un segundo. Copiamos el CDN, ¿vale? Y veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Nos vamos aquí. Refrescamos. Aquí tenemos un error. Unmounted input is not defined. Ok. Unmounted. Vamos a ver qué pasó. Ah, claro. Claro, claro. Porque esto no es input. Esto no es input. Esta es la variable que hemos apuntado aquí. Ok. Que se trata precisamente de el elemento, ¿no? Que hemos definido. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, el, ¿ok? Para efectivamente que nos saque por pantalla o sea, que sea. Vale, el error está dado porque si bien lo referenciamos, no hemos referenciado su elemento, ¿ok? Para ellos, para ello, después de la referencia, tenemos que ocupar el objeto el, ¿ok? En el, ahora sí, si nos vamos a reiniciar, si lo reiniciamos y nos vamos otra vez por acá, pues ven que ya no tiene ningún error y efectivamente ya está haciendo funcional, este elemento. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar en el validate, ¿no? Vamos a trabajar en el validate. Ya esto está funcional, totalmente funcional, ocupando los CDN. Ahora vamos a trabajar con el validate. Para ello, vamos a ir a la plantilla y vamos a
De hecho, nos vamos aquí al componente. Después del setup. Ok, después del setup. Vamos a darle un validate. ¿Vale? Un validate. Y ese validate ya el completamiento nos está ayudando y refiere que si esto ya tiene elemento, ok, entonces ejecute la función isValidate, ok, que de hecho lo vamos a guardar. De hecho lo vamos a guardar en una variable de estado también, ok, isValidate number, y por defecto va a ser false, ok. Y aquí nosotros le vamos a decir this state va a ser igual, this state isValidate va a ser igual a la ejecución de isValidate. ¿De dónde saco esto yo? Bueno, de la documentación que nos dice que él tiene un método. Vamos a buscarlo. ¿Vale? IsValidate, que lo que hace es determina, o sea, valida el número, si el número es correcto o no. ¿Ok? Esa biblioteca lo hace. ¿Vale? Entonces, ya aquí guardamos el estado. Aquí tenemos guardado el estado de, de este elemento. Pero bueno, de hecho esto no es necesario. A ver, podemos dejarlo ahí. Podemos dejarlo ahí. Ok. Podemos dejarlo ahí. Ahora bien, voy a sacar por consola el estado. Consola, por ahora, el estado de validate. Ok. Vamos a refrescar. Ah, claro, no tenemos aquí en la plantilla. No hemos puesto aquí en la plantilla el poder hacer clic. Vamos a trabajar con el evento click, y en el evento click que vamos a hacer que ejecute la función. Esto yo lo he dicho en videos anteriores. Si la variable, si la función no tiene, no tiene ningún parámetro, ¿ok? Si la función no tiene ningún parámetro, no es necesario poner, ponerlo así, ¿no? Ponerlo así, no es necesario. Lo he hecho en otros videos, pero bueno, no está de más, ¿ok? No es necesario ponerlo así. Con solamente poner el nombre de la función es suficiente, ¿ok? Vamos a copiar aquí, por si acaso lo hemos puesto mal, validate, ¿ok? Ahora sí vamos a reiniciar. Volvemos a la pantalla, al navegador. Y si todo ha ido, volvemos a darle aquí United States, ¿ok? Le damos validate y efectivamente es válido el teléfono, ¿ok? Si le damos un numerito más y le damos validate, nos va a botar false. Ahora, vamos a hacer esto más elegante usando notificaciones, ¿ok? Vamos a usar notificaciones. Para eso debemos importar, vamos a ocupar el snippet. De hecho, import service. Ok, ahí está. Importamos el use service. Y además de eso, vamos a importar aquí. Vamos a crearnos una variable. Vamos a ocupar service. Ok. Esto lo hace Auto Shortcut. Ok. Vamos a trabajar con las notificaciones. Con las notificaciones. Y nos vamos a copiar de un proyecto de la serie anterior. Nos vamos a copiar la estructura para no perder tiempo, de las notificaciones. Ok, vamos a trabajar con post. Esto está aquí. Ok, show notification, ¿vale? Copiamos una notificación.
Ok, esto lo podemos quitar ya. Y le decimos, le decimos, le decimos. Sí, ok, sí, ok. Si eso es verdadero, si eso es verdadero, entonces vamos a quitar un poco, vamos a limpiar un poco esto, que no nos va a hacer falta. Esto tampoco lo vamos a ocupar. Ok, sí. A ver, ok. This service. Servicio ejecutándose exitosamente. Esto le vamos a decir que el teléfono es válido, ¿vale? Y esto es el título que va a tener validación. Validación del teléfono. De hecho, esto tiene tilde aquí. Soy un poco purista, ustedes disculpen, pero es lo que hay. Y esto en válido es así. ¿Ok? Suser, ok, esto está bien, esto está bien, esto es sticky, está bien, y ya, perfecto. Ahora, en caso contrario, ¿de acuerdo? En caso contrario, porque vemos también, en caso contrario, si esto es verdadero, o sea, si es falso, en caso contrario, copiamos esta notificación otra vez. El teléfono es, no es, no es válido, no es válido, ¿de acuerdo? Y aquí validación del teléfono se mantiene y esto es danger. Ok, vale, ahí quedó. Volvemos, reiniciamos. Ok, vamos a reiniciar el servidor. Ok, vamos a darle, de hecho vamos a darle validate. Efectivamente, el teléfono no es válido. Nos botó aquí una validación. El teléfono no es válido y va a seguir inválido hasta que esté correctamente la estructura. ¿De acuerdo? La estructura. Validate, ok. Si, por ejemplo, en el caso de Canadá creo que son 3, ¿no? 2. Vale, vamos a dejarlo ahí. Entonces, si bien ya esto está funcional, ya hemos heredado el, el widget font y ya tenemos un custom widget listo para usar. Nosotros podemos, porque ahora mismo está trabajando con CDN. ¿Ok? ¿Cómo podemos cambiar esto a un entorno más offline? Aquí él tiene, en la documentación tiene un release, ¿de acuerdo? De hecho, nos vamos a release. Esto lo vamos a copiar, esto lo vamos a descargar. Ok, vamos a ir a la carpeta contenedora. Le vamos a ir. Y esto de aquí, que vamos a hacer con él, vamos a traernos el build, que es donde están las bibliotecas ya buildeadas ya. O sea, ya están compiladas. Este build nos lo vamos a trasladar hacia, hacia acá por ahora. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros dentro de static y dentro de src vamos a crearnos una carpeta nueva que le vamos a llamar lib. Ok, y es dentro de lib vamos a crearnos otra carpeta que lo vamos a llamar International Telephone Input. ¿De acuerdo? Y ahí es donde vamos a poner nuestro build. Una vez estando ahí, entonces ya podemos cambiar. Vamos a darle clic aquí a build, copiamos la ruta y todo lo que esté
dentro de este CDN, incluyendo build, lo pegamos. Uy, vamos a marcarlo todo. Lo pegamos y también debemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto hasta la implementación del addon. Ahí quedó. ¿Ok? Así. Esta es la estructura que toma. O sea, es barra el nombre del addon. Nombre del addon. Y a partir de ahí la ruta relativa a esos archivos. ¿Ok? Que coinciden con la estructura que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos a reiniciarlo y veamos qué sucede. ¿Ok? Efectivamente se mantiene la carga. De hecho, aquí tenemos, vamos a borrar para que vean. ¿Ven? Aquí cargó el CSS y aquí cargó el JavaScript. ¿Vale? Y también el útil se está cargando, ¿ok? Vale, entonces está funcionando. Está funcionando. A partir de aquí ya todo quedaría de acuerdo a como lo teníamos definido. Entonces, United States. Vamos a buscarlo. Vamos a darle validate. Efectivamente, valida que esté correcto. Aquí no está correcto. Aquí no está correcto. Pero si le damos un 3 por acá, esto sí está correctamente. ¿De acuerdo? Vale, repasando. Nosotros lo que hicimos fue tomar el widget phone y crear una implementación nueva a partir de la implementación del widget phone. Le hemos heredado y le hemos añadido funcionalidades. Y además de eso, le hemos reemplazado el widget phone por este widget. El widget phone por el widget que hemos creado INTL y International Phone. ¿Ok? Vale. Nos vemos en el próximo video. Dale al botón me gusta y hasta el próximo encuentro. Chao, chao.